Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 207 y el título de la reflexión de hoy es: no hay nada que se haya hecho o dicho que no se pueda perdonar. Las lecturas las encontramos en el libro de Sofonías capítulos 1 y 3, en el libro de Isaías capítulo 11 y en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versos del 15 al 37. Mira, quiero comenzar hoy con unas palabras de Jesús que han inquietado a muchos creyentes a lo largo de la historia cuando se ha hablado de ese pecado imperdonable. No hay nada que se haya hecho o dicho que no se pueda perdonar. Sin embargo, si persisten deliberadamente en sus calumnias contra el Espíritu de Dios, están repudiando al único que perdona. Si rechazan al Hijo del Hombre por algún malentendido, el Espíritu Santo puede perdonarlos, pero cuando rechazan el Espíritu Santo, están cortando la rama en la que están sentados, están cortando por su propia perversidad toda conexión con aquel que perdona. Mira que este texto, yo puedo decir que es real para mí, porque yo hoy me siento totalmente perdonada. Yo lo he sabido por mucho tiempo, pero el Señor en estos días me ha permitido darme cuenta la obra maravillosa que Él ha hecho conmigo. De verdad que hoy, con corazón sincero, puedo decir que todo lo declaro basura, no porque no valore todo lo que tenga a mi alrededor, sino porque Jesús es mi centro. Todo lo demás es añadidura. Y hoy puedo decir que estoy en ese camino de vivir el día a la vez, pero ha sido lágrimas, ha sido complejo, pero es el Espíritu Santo el que ha venido, porque Él es el que me sostiene. Cuando yo empecé este camino, claro, no conocía el gran poder del Espíritu Santo, pero a medida que la palabra fue entrando en mí, empecé a conocer a esa tercera persona de la Trinidad, y Él es el que ha hecho toda la obra, porque Él es el que convence de pecado, Él es el que conduce por ese camino de transformación, Él es el que guía, y Él es el que arranca. Él es el poder que proviene del Padre y del Hijo. Por eso, si tú siempre dices cosas contra el Espíritu Santo, pues no tiene sentido, porque Él es la rama que nos está sosteniendo, y yo hoy lo puedo decir con alegría, con profundo amor. Yo estoy enamorada de mi Jesús y Él es el centro de mi vida, y después de Él todo lo demás es lo que Él me quiera poner conforme a su propósito para mí y para las personas que me rodean. Y cuando yo escuchaba antes este texto, me daba mucho miedo, porque yo me preguntaba: ¿será, Señor, que yo he cometido ese pecado imperdonable? Pero cuando leemos este pasaje, descubrimos que Jesús no está hablando de la persona arrepentida que está luchando con sus dudas. Él está hablando de quienes vieron claramente la obra de Dios y la rechazaron de manera consciente, persistente y deliberada, diciendo que Jesús hacía la obra por medio de los demonios, porque Dios nunca va a dejar de perdonar, porque Él es la persona que encierra la palabra perdón. Dios siempre nos ofrece una oportunidad, y de verdad que yo hoy los aliento a todos los que me escuchan, que busquen con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, al Dios que nos transforma, porque mi vida hoy tiene el sentido maravilloso que Él le da. Yo nací de nuevo y quería ese viejo hombre, o sea, los patrones, como gobernar mi vida, pero en estos días han pasado tantas cosas que me han hecho recordar que yo soy una nueva criatura, y el Espíritu Santo me ha ayudado a actuar en esa nueva naturaleza. Por eso son las diferentes situaciones de la vida, para que nos podamos dar cuenta cómo vamos, y lo importante es que Dios nos sostenga
y de verdad que creamos en esa gracia, porque todo, absolutamente todo, se puede perdonar. En Sofonías encontramos un mensaje fuerte de juicio. El profeta denuncia la idolatría, la injusticia y la indiferencia espiritual del pueblo de Israel. Anuncia el día del Señor, un tiempo en el que Dios confrontará el pecado. Pero este libro maravilloso no termina con condenación. En medio de todas las advertencias, hace una invitación llena de esperanza. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra. Busquen la justicia, busquen la humildad. Y al final del libro encontramos una de las imágenes más hermosas del amor de nuestro amado Padre Celestial. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso para salvar. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Qué maravilla de verdad ver este contraste de un Dios que corrige, pero también es el mismo Dios que restaura. Es el mismo Dios que denuncia el pecado, pero que abraza al pecador, aún sin arrepentirse, porque primero recibimos ese abrazo antes de reconocer que hemos pecado contra el cielo y contra nuestro Hacedor. Y cuando ese arrepentimiento viene desde las entrañas, es cuando hay un verdadero cambio. Su propósito nunca ha sido destruirnos. El propósito de Dios es siempre recuperarnos para Él. Y recuerda que cada uno de nosotros somos esa ovejita que se perdió y Él fue en busca de nosotros. Enamorémonos de ese Dios maravilloso que solo tiene planes de esperanza para cada uno de nosotros, y es creer para que eso se haga realidad. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Sofonías en el tiempo en que Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías era hijo de Cusi, este de Gedalías, este de Amarías y este de Ezequías. Esto afirma el Señor: voy a destruir completamente todo lo que hay sobre la tierra. Destruiré a los hombres y los animales. Destruiré las aves y los peces. Pondré tropiezo a los malvados y eliminaré de la tierra al hombre. Esto afirma el Señor. Extenderé mi mano contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro del falso dios Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros y a los que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre y por el nombre del dios Milcom. También destruiré a los que se apartan de mí, a los que no me buscan ni acuden a consultarme. Guarden silencio en presencia del Señor, porque el día del Señor está cerca. El Señor ha dispuesto un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. En el día del sacrificio castigaré a los jefes, dice el Señor, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extraña. También castigaré en aquel día a los que saltan sobre los umbrales y a los que llenan de violencia y engaños la casa de sus amos. Esto afirma el Señor. En aquel día se oirán gritos de socorro desde la puerta de los pescados. Gritará la gente en el segundo barrio y habrá gran ruido de derrumbes desde las colinas. Aúllen ustedes, habitantes del barrio del mortero, porque todos los comerciantes van a morir. Todos los que trafican con dinero van a ser destruidos. En aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se siente tranquila como el vino reposado y que se dice a sí misma: el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Por eso sus tesoros serán saqueados y sus casas destruidas. Construirán casas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas, pero no beberán de su vino. Ya se acerca el gran día del Señor, ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo. Hasta los más valientes gritarán entonces. Será un día de ira, de angustia y de aflicción, de ruina y desolación, de oscuridad y tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas
y sus altas torres, dice el Señor. Pondré en apuros a la gente, caminarán como ciegos, porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo y su carne amontonada como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja que un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos, actúen con rectitud y humildad, y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor, el castigo que recibirán las naciones. La ciudad de Gaza quedará desierta y Ascalón desolada. En pleno día serán expulsados los que viven en Asdod, y los de Ecrón serán arrancados de raíz. Hay de ustedes, gente de Creta, que viven a orillas del mar. Dios ha pronunciado esta sentencia contra ustedes. Canaán, país de los filisteos, te voy a destruir y a dejar sin habitantes. El país que está a orillas del mar quedará convertido en pastizales, donde se junten los pastores y en corrales para los rebaños. Los sobrevivientes del pueblo de Judá tomarán posesión de este país cuando el Señor su Dios venga en su ayuda y cambie la suerte de ellos. Allí cuidarán de sus rebaños y por las noches descansarán en las casas de Ascalón. Esto afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. He oído los insultos de los moabitas y las ofensas de los amonitas, porque ellos han insultado a mi gente y se han engrandecido a costa de su territorio. Por eso juro por mi vida que a Moab le pasará como a Sodoma y que los de Amón quedarán como Gomorra, convertidos en campos de espinos, en mina de sal, en un lugar de permanente soledad. Los sobrevivientes de mi pueblo los saquearán y se quedarán con sus tierras. Este es el pago que recibirán Moab y Amón por haber insultado al pueblo del Señor, por haberse engrandecido a costa del pueblo del Señor Todopoderoso. El Señor será terrible con ellos, destruirá todos los dioses del país y él será adorado en todo lugar, aun por la gente de las islas. También ustedes, los de Etiopía, caerán heridos por la espada del Señor. Extenderá él su mano contra el norte para destruir a Siria y dejará desolada la ciudad de Nínive, convirtiéndola en un seco desierto. La madera de sus casas será arrancada y en ella se echarán los rebaños de ovejas y toda clase de animales salvajes, el búho y el erizo. Dormirán en lo alto de sus postes y los cuervos graznarán en las ventanas y en los umbrales. Esta es la ciudad llena de orgullo que vivía confiada, de la que decían sus habitantes que no tenían igual en el mundo, cómo ha quedado desolada y convertida en guarida de fieras. Cuantos pasen cerca de ella silbarán y harán gestos de desprecio. Pecado y rendición de Jerusalén. Ay de Jerusalén, la ciudad rebelde, manchada y opresora. No escuchó la voz del Señor ni aceptó ser corregida. No confió en él. No recurrió a su Dios. Sus jefes son como leones que rugen, sus jueces como lobos del desierto que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son insolentes, traidores, sus sacerdotes profanan el santuario y violan la ley del Señor. Pero el Señor está en la ciudad, Él hace lo bueno, no lo malo. Cada mañana sin falta establece su juicio, en cambio el malo ni siquiera conoce la vergüenza, dice el Señor. He destruido naciones, he arrastrado las torres de sus murallas y he dejado desiertas sus calles, sin gente que pasen por ellas. En sus solitarias ciudades no queda un solo habitante. Pensé, así Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija. Así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso, espérenme ustedes el día en que me levante a hablar en su contra. Yo, el Señor, lo afirmo. He decidido reunir las naciones y los reinos para descargar sobre ellos mi enojo, mi ardiente ira. Toda la tierra va a quedar destruida por el fuego de mi furor. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Del otro lado de los ríos de Etiopía, mi pueblo disperso vendrá suplicante a traerme ofrendas.
En aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de las acciones con que te rebelaste contra mí, pues entonces quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. Yo te dejaré en ti gente humilde y sencilla que pondrá su confianza en mi nombre. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticias, ni dirán mentiras, ni llenarán de embuste su boca. Podrán alimentarse y descansar sin miedo alguno. Canto de alegría de Jerusalén, por Jerusalén. Canta, ciudad de Sión. Da voces de alegría, pueblo de Israel. Alégrate, Jerusalén. Alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. Qué maravilloso canto. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, y dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará, como en día de fiesta. El regreso de los desterrados, dice el Señor. Yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que les hicieron. En aquel tiempo los traeré a ustedes, los reuniré. Haré que cambie su suerte. Les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, he dicho. Mira que después de todo lo que hicimos, el Señor en Cristo nos ha librado de todo el mal que nos amenaza, de todo lo que nos quiera destruir, de todo lo que nos oprime. Es sino creer para poder recibir esa gracia, ese regalo inmerecido, porque nunca se ha tratado de nuestros esfuerzos, siempre ha sido por la compañía de Dios, que es fiel para terminar esa buena obra que empezó en nosotros. Y de verdad yo hoy enamorada, yo sé que hoy se va a notar, pero es que yo no tengo palabras de agradecimiento a Dios por lo que yo hoy puedo experimentar. Mira, yo era muy dependiente de todo. Y el hecho de verme hoy libre por gracia, o sea, esto es gracias a Él, a que yo un día le creí, a que yo un día le dije, no tengo nada que perder. Pero mira que hoy reflexionaba y todas esas decisiones equivocadas a mí casi me cuestan la vida. Por eso yo le digo a Dios que me guarde, porque lejos de Él, pues volvemos al mismo vómito. Y después de disfrutar estas mieles, yo solamente quiero lo que Él tiene para mí. No quiero más. No quiero desviarme ni a derecha ni a izquierda. Quiero vivir en esa libertad de que es un día a la vez Él va poniendo, un día a la vez Él va poniendo. Yo era de las controladoras que quería tener todo el panorama de aquí a no sé cuánto tiempo. Pero gracias a mi Dios que ha quebrado todo orgullo y lo sigue haciendo, porque no crean, hoy vamos aquí, pero cada vez más van a pasar situaciones para entrar en la más profundidad de mi ser y seguir sacando, porque esto es un proceso que no termina. Un rey diferente. En Isaías 11 aparece una extraordinaria promesa, la promesa mesiánica. El profeta anuncia que del tronco de Isaí brotará un retoño. Es una profecía sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras los reinos humanos se sostenían por la fuerza, el Mesías gobernará con justicia. E Isaías dice que sobre él reposará el Espíritu Santo con sabiduría, con inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. O sea, es el Espíritu Santo el que le va a dar a Jesús todo lo que necesitaba, porque Jesús no vino a condenar, no, Él vino a restaurarnos. Nosotros somos los que nos condenamos. Por eso el reino de los cielos no se basa en violencia. El reino es un reino de justicia, paz y misericordia. Por eso Isaías describe un mundo donde el lobo convivirá con el cordero y el niño podrá jugar sin temor.
es la imagen del paraíso, de una creación reconciliada con Dios. Uy, se imaginan todo. Mira que a veces las personas, no sé exactamente de qué denominación, pero vienen con unos cartelitos, unos papelitos que hablan sobre, ¿te imaginas el reino futuro de Dios? Pero es que el reino es ahora, que esa gracia, esa paz podamos experimentarla desde aquí. Si todos nos llenamos de la presencia real y viva de Dios, permitimos que Él obre en nosotros, eso es posible desde aquí. Es posible vivir esa armonía. Ay, Dios mío, pero nosotros somos complejos. Dios es sencillo, pero nosotros no queremos morir a tanta cosa que nos encadena. El descendiente de Jesé trae un reinado de paz y justicia. De ese tronco que es Jesé sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores, ¿sí ves? ¿Y nosotros qué hacemos, Dios mío? Porque mira que Dios ve el corazón, Él no cree en lo que se dice, por eso Él juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá vestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. Imagínense, todo reconciliado. El león comerá pasto como el buey, el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. Mira, yo oro en el nombre poderoso del Señor Jesús, que el conocimiento de Dios llene todos los territorios, que llene el mundo entero, para que podamos vivir en esa paz y completa armonía. En ese tiempo, el retoño de esta raíz que es Jesé se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso. Regreso triunfal de los desterrados. En este tiempo mostrará otra vez el Señor su poder, reconquistando el resto de su pueblo, haciéndolo volver de Asiria y de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elán, de Sinar, de Amad y de los países del mar. Levantará una señal para las naciones y reunirá a los israelitas que estaban desterrados. Juntará desde los 4 puntos cardinales a la gente de Judá que estaba dispersa. La envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Los dos se lanzarán hacia el occidente contra los filisteos y les caerán por la espalda. Juntos les quitarán las riquezas a las tribus de oriente. Su poder llegará hasta Edom y Moab y dominarán a los amonitas. El Señor les abrirá un camino por el mar Rojo y extenderá su brazo sobre el río Éufrates. Hará soplar un viento terrible que lo dividirá en 7 brazos y podrán cruzarlo sin quitarles las sandalias. Cuando ese resto del pueblo del Señor vuelva de Asiria, encontrarán un amplio camino como Israel cuando salió de Egipto. Y continuamos en el Evangelio de Mateo y vemos algo de la dureza de corazón. Jesús continúa sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. A todos. Las multitudes podían reconocer el poder de Dios, pero los fariseos hacen algo sorprendentemente contrario. En lugar de alegrarse por las personas restauradas, afirman que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Mira que el fariseo no se preocupaba por la gente, sino por él mismo, y estaban llamando oscuridad a la luz, llamaban maldad a la obra del Espíritu Santo. O sea, ellos veían lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, pero decían que no, ese fue el pecado de los fariseos, el pecado imperdonable. Ese era el problema de ellos, no era su ignorancia, no era una duda, era una resistencia deliberada.
a reconocer la verdad. ¿Por qué? Porque habían cerrado su corazón y ya no estaban dispuestos a dejarse convencer, aunque el milagro ocurriera delante de sus propios ojos. Por eso Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo, no porque existiera un límite para la misericordia de Dios, sino porque quien rechaza constantemente la voz del Espíritu Santo termina endureciendo tanto su corazón que deja de buscar el perdón. Es como una persona que se niega a recibir el único medicamento que puede salvarle su vida. No muere porque el médico no quiera ayudarlo, muere porque rechaza el tratamiento. Y eso es lo que pasa cuando no queremos aceptar a Dios. El árbol se conoce por sus frutos. Jesús continúa diciendo, todo árbol bueno da frutos buenos. Las palabras, las decisiones, las acciones revelan lo que hay en nuestro interior. No basta con aparentar una vida espiritual porque es que eso se nota. El corazón siempre se manifiesta. Si el corazón está lleno de orgullo, saldrá orgullo. Si el corazón está lleno de resentimiento, saldrá resentimiento. Pero si está lleno de Espíritu Santo, ¿qué producirá? Los dones, los frutos del Espíritu Santo, ¿que cuáles son? Amor, paciencia, bondad, dominio propio y misericordia. Jesús añade una advertencia que también merece nuestra atención. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Nuestras palabras no son insignificantes, porque nuestras palabras sanan o hieren, levantan o destruyen, acercan a alguien a Dios o terminan alejándolo de Él. Por eso siempre debemos pedirle a Dios que purifique nuestro corazón para que de Él broten palabras que ayuden a extender el reino de Dios. Y el perdón sigue estando disponible. Por eso ese es el título de esta maravillosa reflexión que Dios nos ha regalado, que no hay nada que se haya hecho o dicho que no se pueda perdonar, nada. Pedro negó a Jesús y fue perdonado. David cometió adulterio y homicidio y fue restaurado. Pablo persiguió a la iglesia y se convirtió en uno de los mayores predicadores del evangelio. María Magdalena, Dios mío, estaba poseída por 7 demonios y fue libre y fue una de las mayores seguidoras de Jesús. Estuvo a su lado hasta el final, porque la gracia de Dios siempre ha sido más grande que nuestra condición de pecadores. El peligro no está en caer, el peligro está en negarse a volver. Mientras una persona conserve un corazón dispuesto a arrepentirse, la puerta de la misericordia permanece siempre abierta. Y mira que cuando empezamos este camino, yo no te voy a decir que va a ser un camino fácil, no, es un camino que cuesta, y después cuando vamos bien van a haber pruebas, porque si nuestra fe no es probada, pues no sabemos cómo estamos, cómo vamos, y cada cosa que pasa, que podemos superar, es como un testimonio para las personas que están a nuestro alrededor y que se pregunten, pero ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo, porque es Él. Nunca te enorgullezcas por cómo vas, porque donde vas hoy es el Espíritu, la rama que estás sosteniendo. Es el Espíritu, la rama en la que puedes descansar. Entonces, pídele al Espíritu que te ayude a permanecer siempre humilde, porque el orgullo es el que nos saca del jardín. Y hoy Dios nos pregunta que cómo está nuestro corazón. ¿Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo cuando nos corrige? ¿Reconocemos nuestros errores o siempre justificamos nuestras acciones? ¿Las palabras están reflejando un corazón lleno de Cristo? ¿Estoy produciendo frutos de amor o de amargura? ¿De verdad yo he permitido que Dios transforme mi corazón o es solo apariencia? El Señor no busca personas perfectas porque el único perfecto es Jesús. Él busca un corazón rendido, humilde, enseñable, dispuesto a dejarse transformar. Un corazón que escuche la voz del Espíritu Santo y responda en esa obediencia que nos dará la libertad y el gozo eterno, porque aquí comenzamos a vivir en la eternidad. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le decimos: Padre, gracias por tu misericordia, que
ha sido y será más grande que mi pecado. Gracias porque nunca dejas de buscarme al arrepentimiento y siempre me extiendes tu mano para levantarme. Perdóname cuando cierro mi corazón, cuando ignoro tu voz, Espíritu Santo. Ayúdame porque quiero escuchar siempre tu dulce silbo apacible que me guía para producir esos buenos frutos que edifiquen el reino en esta tierra. Hazme cada vez una persona sensible a tu presencia, tan humilde que pueda reconocer mis errores y confiada en que tu gracia siempre es suficiente para restaurar mi vida. Guárdame de cerrar mi corazón a tu amor, sino que cada día lo abra para que tú continúes tu obra transformadora de dentro hacia afuera. Amén. Y recuerda que Dios nunca cierra la puerta de la misericordia. Mientras tengas tu corazón dispuesto y arrepentido y escuches la voz del Espíritu, siempre encontrarás esperanza, perdón y un nuevo comienzo. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.